Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del Castillo Preston. Palm Drive, Iowa, California. En 1890, la parcela de terreno donde se encuentra el Castillo de Preston se adquirió para albergar la Escuela Preston de Industria, creado por la legislatura del estado como una acción progresiva hacia la rehabilitación, en lugar de simplemente encarcelar a los menores delincuentes. Se inauguró oficialmente el 1 de julio de 1894 y contaba con 120 habitaciones. Los primeros en llegar fueron 7 adolescentes transferidos de la prisión de San Quentin. Sus delitos incluyeron hurto mayor, robo con allanamiento de morada y robo. En la escuela de estilo militar, los niños pasaban la mitad del día en clase y la otra mitad aprendiendo un oficio que podría mantenerlos después de su liberación. Se contaban historias de maltratos y de incluso asesinatos. Un correccional para menores que habían cometido desde robos hasta asesinatos, algunos solo habían sido abandonados por sus familias, sus edades iban de 12 a 14 años, donde parece ser que los abusos y las muertes estaban a la orden del día. 26 chicos murieron de forma extraña. Las causas de la muerte de los enterrados en las 23 tumbas del cementerio que hay en el castillo van desde meningitis, tuberculosis o ahogamientos. En 1999 el nombre oficial de la institución fue cambiado al Preston Juvenil Correccional. El 2 de junio de 2011 Preston celebró su ceremonia oficial de clausura. El edificio está abierto a visitas guiadas para el público como Casa Encantada. En 1982, el edificio se utilizó en parte como el orfanato de Bleeding Heart en la película Bad Manners, estrenada en 1984. En la película de 2014 A Haunting at Preston Castle, se desarrolla en el castillo y sus alrededores, al igual que la película Perischen de 2019. El 23 de 1950 febrero la jefa de gobernantas Anna Corbin de 52 años, que trabajaba en la cocina, fue encontrada muerta en la habitación al lado de su oficina, que se usaba como almacén, donde fue golpeada hasta la muerte. La cara quedó tan destrozada que era irreconocible y llevaba una soga alrededor del cuello. El descubrimiento del cuerpo fue realizado por Lillian Lee M.C. Doval, un ama de llaves, y su pupilo, Robert Hall, quien fue asignado a tareas de limpieza y fue él quien descubrió manchas de sangre en la puerta y en el piso que conducía de la oficina de Anna al almacén cerrado con un candado. Después de derribar la puerta, encontraron el cuerpo, en un rincón con una pila de alfombras encima. Las autoridades determinaron que fue atacada en su oficina y arrastrada al almacén. Al principio se creía que además de haber sido asfixiada y golpeada hasta la muerte, podría haber sido violada, ya que le habían bajado la ropa interior hasta los tobillos. Después de realizar la autopsia reveló que no había sido agredida sexualmente. Parece que Anna había luchado contra su agresor en ese sentido. La causa de la muerte, además de ser asfixiada por la espalda con una cuerda de cáñamo, fue una fractura de cráneo al golpearse la cabeza contra el piso del sótano. Tanto los internos como los empleados fueron interrogados en relación con la muerte y hubo 3 juicios, nadie fue condenado. Muchos consideraban que el chico de 19 años llamado Eugene Monroe era el principal sospechoso, ya que le encontraron rastros de sangre en sus zapatos y en el cinturón. Trató de dar una excusa de que se había cortado previamente el día anterior, e incluso hizo que uno de sus amigos testificara que él se había lastimado la mano en la zapatería el día anterior. Aún así, esto no explicaba el hecho de que aún tuviera sangre en los zapatos o en el cinturón, y no tenía explicación de por qué había arrojado parte de su ropa al incinerador, que cualquiera con sentido común sabría que era para cubrir las manchas de sangre que no podía lavar. Eugene Monroe era conocido en la escuela por su temperamento violento y cuando estaba aislado rompía su celda, incluido su colchón. Incluso arrancó una tubería de la pared. También era conocido por automutilarse, rascándose la cara hasta el punto de dejar cicatrices visibles.
Aunque confesó el asesinato y la violación de una mujer embarazada en Tulsa, Oklahoma, un año después y fue sentenciado a cadena perpetua, se mantuvo firme en negar que tuviera algo que ver con la muerte de Anna Corbin. Hasta el día de hoy, su asesinato sigue sin resolverse. Ahora comentaremos diversas muertes que se produjeron en Preston. Grant Walker murió el 17 de junio de 1895. Figura como uno de los niños que murió a causa de una fiebre tifoidea. Sin embargo, en un informe de 1896 se enumera la muerte por quemadura accidental, ulceración intestinal. Es como si hubiera ingerido algo tóxico que le quemara las entrañas. Joseph Morgan, fallecido en julio de 1899. Disparado después de escapar de la escuela, sus heridas resultaron ser fatales. Murió en Sheldon, que se encuentra cerca de Elk Grove, California. Herman Hoover, fallecido el 17 de octubre de 1911. En el momento en que el personal tocaba el timbre de la cena, Herman y otro amigo, John Kieran, intentaron escapar de la escuela en la oscuridad. El vigilante nocturno fue tras ellos. Aunque afirmó que tenía la intención de disparar un tiro de advertencia para hacer sonar la alarma, otro pupilo afirmó que vio dispararle a Herman a sangre fría. Taema Van, fallecido el 6 de junio de 1914. Según informes oficiales, los muchachos bajaron al estanque a nadar unos 20 minutos después de terminar la cena. Se les dijo a los niños que si no eran buenos nadadores, se quedaran en la parte poco profunda del estanque. Van se zambulló de cabeza. Los niños que presenciaron el incidente dijeron que salió una vez a tomar aire y levantó la mano y los brazos presa del pánico, justo antes de hundirse y no volver a salir a la superficie. No fue hasta la mañana siguiente que pudieron recuperar su cuerpo. Frank, fallecido el 12 de febrero de 1917. Fue encontrado en su celda, colgando de una tubería de agua. Había desgarrado su camisón en pedazos, haciéndose una soga improvisada con la que suicidarse. El día anterior, había estado sufriendo convulsiones debido a la epilepsia. En lugar de enviarlo a la enfermería para que lo atendieran, lo llevaron de regreso a su celda y lo dejaron allí. Sam Goins, fallecido el 19 de abril de 1919. Después de escapar de la escuela, llegó hasta el rancho Thornton. Amenazó con matar a cualquiera que intentara detenerlo. Quien había ido tras Sam, disparó apuntando a la pierna para detenerlo. Pero en el mismo momento en que Sam intentaba saltar la cerca de alambre, tropezó. Mientras caía, la bala lo alcanzó en la espalda y esta herida resultó ser fatal. El personal lo trajo de regreso a Preston, donde vivió poco tiempo. Frank Algers, fallecido el 13 de mayo de 1922. Había tenido un accidente de motocicleta justo antes de ser sentenciado a Preston. Sus heridas eran peores de lo que esperaban y cuando llegó a Preston fue directamente al hospital de la escuela. Murió una semana después. Ray Baker, fallecido el 26 de julio de 1924. Mientras intentaba escapar, atacó e intentó asesinar a un guardia estrangulándolo. Durante la lucha, logró sacar su pistola y le disparó a Baker. Murió 10 minutos después de llegar al hospital. Leland Price, fallecido en diciembre de 1924. Durante la mitad de un partido de fútbol en Preston, estalló una pelea entre los pupilos Edgar Hogg y Leland Price. Como castigo, los dos fueron encerrados solos en el sótano. La pelea se reanudó y Price fue derribado o resbaló, fracturándose el cráneo contra el piso. Cayó en coma y murió a la mañana siguiente. William Reppert y Henry Hestin, fallecidos el 4 de diciembre de 1928. Mientras cavaban una zanja de alcantarillado en la propiedad de la escuela,
6 niños fueron enterrados vivos cuando la zanja que estaban cavando se derrumbó. 4 de los niños se salvaron, pero los otros 2 fallecieron. James Whedon, fallecido el 5 de diciembre de 1965. El 2 de diciembre de 1965, el profesor de agricultura de Preston fue atacado brutalmente por 2 pupilos. Después de agredirlo le robaron el vehículo y la billetera y escaparon. Finalmente fueron capturados y juzgados como adultos. El maestro fue trasladado al hospital donde sucumbió a sus heridas y falleció. Este lugar ha tenido diversos fenómenos. En la enfermería se ha visto una especie de sombra o bruma negra y se han grabado psicofonías. Se ven sombras en los pasillos y atravesando puertas, también hay ruidos de pisadas, la aparición de una niña pequeña, las baterías se descargan, hay golpes, gritos, puntos fríos, y gente que ha recibido arañazos y un constante sentimiento de temor.